Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Estimados miembros y amigos del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, les damos nuevamente la bienvenida a esta serie de catequesis, El camino hacia la contemplación, impartida por nuestro hermano Bernabé Noyer, religioso de la Congregación de los Consoladores de Jesucristo Agonizante y líder mundial del apostolado de la preciosa sangre, desde la Tierra Santa de Adoración en Olo, Nigeria. Esta cuarta conferencia, realizada el día sábado 2 de mayo del 2020, lleva por título Tener un encuentro, experiencia con Jesucristo agonizante y su Madre María Rosa Mística. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la enseñanza en curso, deberíamos haber llegado a la conclusión que la experiencia comienza con el conocimiento. Para experimentar a la persona de Jesucristo agonizante, primero debemos buscar conocerlo. Conociéndolo, lo encontraremos a través de la interacción. Esto es importante si debemos embarcarnos en este viaje al interior. Debemos encontrarnos con Él, interactuar con Él y experimentarlo físicamente en nuestro entorno, para poder identificarlo cuando lo encontremos en el sagrario interior de nuestra alma. Todos los que no lo experimentan físicamente en este mundo exterior, no lo experimentarán dentro del sagrario de su alma, ni podrán reconocerlo cuando lo encuentren allí. Así que intentemos decir algo sobre el misterio de la persona de Jesucristo agonizante y de su Madre María, la Madre de Jesucristo agonizante, la Rosa Mística. De este modo, si alcanzamos este conocimiento, nuestro llamado a la devoción de la preciosísima sangre de Jesucristo estará más arraigado en el perdón, la humildad y la verdad, unidos en un amor de sacrificio. Así que empecemos con los primeros mensajes de nuestra devoción. De estos mensajes iniciales, algo es muy importante aquí. Jesús empezó con un gran llamado en el año 1995. Jesús me dijo: Bernabé, consuélame, adora mi preciosa sangre. Yo soy Jesucristo agonizante que te ama. Esto sucedió el 5 de julio de 1995. El 6 de julio de 1995, Jesús vino y dijo: Bernabé, yo soy Jesucristo,
que murió en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Yo fui el que sometí mi cuerpo a los azotes, para que los hombres puedan ser libres. Yo soporté toda la vergüenza que ellos merecían. Con mi sangre los compré, cuando todavía mi pueblo no me conocía. Yo soy aún el único que está sufriendo la agonía debido a sus pecados. Bernabé, consuélame y adora mi preciosa sangre. Yo soy Jesucristo agonizante, que te ama mucho. En el año 1995, Jesús dio este importante llamado: consuélame, adora mi preciosa sangre. Hoy quiero que tengan paciencia, porque tenemos muchas cosas que decir acerca de Jesucristo agonizante y de María Rosa Mística. Hoy vamos a conocer el significado de las 3 rosas en el pecho de Nuestra Señora, y también sobre la persona de Jesucristo agonizante, quien está sufriendo místicamente por nosotros. Vamos a conocer cómo es su sufrimiento y cómo teológicamente podemos hablar a las personas sobre Jesucristo agonizante. Este conocimiento es importante, como ya les mencioné. Si nosotros no lo encontramos a Él físicamente aquí, si no lo conocemos físicamente aquí, cuando lo encontremos a Él en el santuario de nuestro corazón, no lo reconoceremos. Entonces, queridos amigos de Cristo, ahora vamos a considerar estas 3 frases importantes. Consuélame, adora mi preciosa sangre, yo soy Jesucristo agonizante que te ama. Respecto a consuélame, yo me pregunté durante mis consideraciones y mis encuentros y empecé a responderme estas preguntas. ¿Quién está pidiendo consuelo? ¿Qué le ha sucedido a esta persona que me pide consuelo? ¿Por qué está pidiendo consuelo? ¿Por qué me busca a mí de entre los otros? ¿Qué es lo que Jesús quiere exactamente de mí cuando me pide consuelo? Estas preguntas resultaron de mi interacción personal, pero ustedes también podrían tener sus propias preguntas durante sus propias interacciones. Les comparto las respuestas a mis preguntas. La búsqueda de consuelo presupone que alguien está herido, lastimado, ofendido o perseguido. Como resultado, él o ella estará en dolor, en agonía, y al mismo tiempo abandonado por sus seres queridos. Debe ser un hombre de dolor, abandonado por todos. Sus amigos deben haberlo traicionado, negado, o al menos ser la causa de su agonía. Debe haber perdido mucho. Su amor debió haber sido herido. Me está pidiendo a mí que lo consuele y no a otro. Entonces yo debo ser alguien en quien él confía. Debe haberme considerado como a un amigo. Debe tener un amor especial por mí. Debo significar algo especial a sus ojos. Creo que soy su única esperanza. Me necesita tanto. Quiere que alivie su dolor y su agonía. Quiere que le vende sus heridas. Esto significa que aquel que me pide consuelo está sufriendo. Quiere que lo defienda y esté a su lado. Quiere que le corresponda amándolo. Eso es exactamente lo que descubrí cuando consideraba y trataba de tener un encuentro con esta palabra, consuélame. Y ahora las preguntas sobre adora mi preciosa sangre.
Las preguntas que salieron son: ¿por qué la sangre? ¿Alguien ha derramado su sangre? ¿Por qué ha derramado su sangre? ¿Por qué debería ser adorada su sangre? ¿Quién es esta persona? ¿Hay alguna relación entre el que pidió consuelo y el que está pidiendo adoración? ¿Hay alguna relación entre estos términos consuelo y adoración? ¿Por qué me eligió a mí de entre los otros? ¿Qué espera de mí en su búsqueda de ser adorado? Después de haber considerado estas preguntas, yo resulté con estas respuestas. La sangre no puede brotar a menos que haya una herida. La herida es una marca de un profundo corte en el cuerpo, que será el resultado de una lesión hecha en uno mismo o por otro. Si está pidiendo adoración, él debe ser alguien importante. Debe haber hecho algo para merecer ser adorado. La única cosa que es digna de pedir adoración es el amor, que es la bondad en sí misma. Este amor debe ser un amor de sacrificio, porque nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Juan 15:13. Así que Él me amó. Él derramó su sangre por mí para salvarme. Murió mi muerte. Él merece mi amor. Le pagaré amándolo. Lo amaré adorando su sangre, que pagó el precio de mis pecados. Él es mi Salvador y mi Dios. Él debe ser la misma persona que está pidiendo consuelo. Él es el amor que no es amado. Él es el amante abandonado. Él es traicionado por sus amigos. Yo soy uno de esos amigos que traicionó al amor. Yo traicioné al amor. Yo abandoné al que me ama. Mis pecados lo crucificaron. Él necesita consuelo. Él necesita adoración. Sí, al consolarlo a Él, adoro su sangre. Al adorar su sangre, lo consuelo a Él. Por lo tanto, el consuelo es adoración y la adoración es consuelo. Cuando estos dos términos, consuelo y adoración, se encuentran en el amor, se convierten en la más elevada forma de intimidad, de modo que me llamó a un alto nivel de intimidad con Él. Debo ser una persona importante a sus ojos. Debo ser la niña de sus ojos, la única rosa en su corazón. Él quiere que siempre esté muy cerca de Él, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad del cielo. Así que viviré por Él y moriré por Él. Lo alimentaré en aquellos que tienen hambre, lo vestiré en aquellos que están desnudos. Lo recibiré en el desconocido, lo visitaré en el prisionero, le daré de beber en aquellos que están sedientos, lo adoraré en el sacramento de su amor. Aprenderé a visitarlo siempre, en donde está perpetuamente expuesto. No lo recibiré de nuevo con un corazón indigno. Les hablaré a mis amigos acerca de él. Les hablaré a mis amigos acerca de su amor. Así, seré un consolador de su corazón agonizante todos los días de mi vida. Adoraré su preciosísima sangre, que me salva de la muerte eterna. Estas son las consideraciones que ocuparon mi corazón. Así es como yo lo consideré este llamado importante de adora mi preciosa sangre. Ahora, las siguientes preguntas que consideramos respecto a
Yo soy Jesucristo agonizante que te ama. Ahora Él ha revelado quién es, Jesucristo agonizante. ¿Es que Jesucristo agonizante no es Dios? Entonces me parecía a mí que sólo el hombre puede pedir consuelo. Entonces, si es Dios, ¿por qué está pidiendo consuelo? ¿Puede Dios ser consolado? ¿Jesús sigue agonizando? ¿Qué hay de su resurrección si aún está en agonía? ¿Qué podríamos decir de su resurrección? ¿El resucitado que está gozando en el cielo aún puede estar agonizando en la tierra? ¿En qué sentido podemos hablar sobre esto? Intentaremos explicar estas preguntas en tres sentidos. No podemos hablar directamente sobre Jesucristo agonizante, sino que primero tenemos que encontrar en qué sentido es correcto hablar de él. Hay tres sentidos: el sentido unívoco, el sentido equívoco y el sentido analógico. ¿Qué es el sentido unívoco? La misma cosa se dice de dos personas, exactamente de la misma manera y con exactamente el mismo significado. Siempre se usa en el mismo sentido. El término unívoco tiene un solo significado, significa un solo concepto y corresponde a una sola definición. Ejemplo: si decimos, por ejemplo, que un rey muere y también decimos que un esclavo muere, estamos usando la palabra morir unívocamente. Relacionándola con nuestros términos Jesús agonizante, cuando consideramos a Jesús agonizante como alguien que está sufriendo, como alguien que no ha triunfado sobre el dolor, el sufrimiento y la muerte, estamos aplicando un sentido unívoco. Estaríamos hablando como si Jesús siguiera aquí en la tierra agonizante y sangrante, y de esta manera estaríamos negando la resurrección de Cristo. Vemos a Jesús como alguien que sigue trabajando físicamente en Palestina como cada uno de nosotros, todavía sufre físicamente el frío, el calor, el hambre, etc., como todos nosotros que seguimos siendo mortales. Lo estaríamos comparando con uno de nosotros que ahora sufre y aún somos mortales. Jesucristo agonizante es Dios y hombre. Él asumió nuestra naturaleza para salvarnos. Por lo tanto, sufrió, murió y resucitó. Ahora está a la derecha del Padre. Él vendrá de nuevo en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. No podemos explicar o predicar sobre su agonía en el presente como si fuese de la agonía de un simple hombre que sufre aquí en la tierra. Acerca de esto, Santo Tomás de Aquino argumenta que es imposible que algo se pueda decir unívocamente de Dios y de las criaturas. Esto no podría ser nunca verdad. La razón para esto es que cualquier bondad o perfección en el hombre es una participación en la bondad y perfección de Dios. Dios es la bondad misma. Santo Tomás de Aquino concluye que ningún término se puede usar en sentido unívoco entre Dios y la criatura. Santo Tomás nos dice aquí que usar este sentido unívoco para hablar de Jesucristo agonizante no es posible, porque nos equivocaremos y no llegaremos a la verdad. El segundo sentido es el sentido equívoco. En este sentido, las mismas palabras se aplican a dos cosas o personas de manera completamente diferentes, con significados completamente distintos. Una palabra se aplica a dos cosas o personas de manera completamente diferentes, con significados completamente distintos.
Por ejemplo, la palabra pelota, en inglés sería ball, se usa para referirse a un tipo de danza y también para referirse al objeto redondo con el que se juega en un partido de fútbol. Los términos equívocos tienen más de un significado y corresponden a más de una definición. Entonces, cuando hablas de ambas cosas con las mismas palabras, no podrás comprender el completo significado de ese término. Relacionándolo con nuestro término Jesús agonizante, el sentido equívoco niega completamente que Jesús esté agonizando. En este sentido, Jesús ha resucitado, por lo que la muerte, el dolor, la agonía y el sufrimiento no tienen poder sobre él y no puede de ninguna manera experimentarlos de nuevo. En este sentido, estamos separando completamente al Señor resucitado, sin saberlo, de aquellos que Él salvó. Nuestro sufrimiento ya no concierne a Jesús, ya que ha terminado su trabajo. Lo que sucede en el mundo no le concierne ni le preocupa. Santo Tomás de Aquino también argumentará que los nombres no pueden aplicarse a Dios y a la criatura en un sentido puramente equívoco. Dio razón para su postura en que si tal fuera el caso, nada podría ser conocido o demostrado acerca de Dios en absoluto, ya que toda la razón estaría expuesta a la falacia del equívoco. Aquí, las personas dirán, no hay forma que Jesús esté agonizando, porque Él resucitó y ya está en el cielo. Cuando escuchen hablar de Jesucristo agonizante, no entenderán de lo que se habla, entrarán en confusión y pensarán que no estamos aceptando o creyendo en la muerte y resurrección de Jesús. Ellos pensarán que Jesús está en el cielo y que no tiene nada que ver con nosotros. Ahora veamos un tercer sentido, el sentido analógico, para tratar de explicar el término Jesucristo agonizante. Se basa en la similitud entre las cosas o personas a las que se aplica una palabra o un concepto. Hay semejanza, pero también hay diferencia, y esta semejanza y diferencia se reflejan en el sentido analógico. Por este sentido analógico vamos a ver en qué forma Jesús está agonizando y en qué forma Jesús no está agonizando. Hay una verdad simple en aquellos que dicen que Jesucristo no está agonizando, y también hay verdad, pero no la verdad completa, en aquellos que dicen que Jesús está agonizando. Entonces, juntando lo que cada una de esas dos afirmaciones tiene de verdad, podremos descubrir la verdad y podremos hablar de Jesucristo agonizante en un sentido verdadero. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque estamos tratando de entender, porque el conocimiento del objeto nos abre a la experiencia y a la interacción, como ya hemos discutido en las conferencias anteriores. Ahora veamos un ejemplo del sentido analógico. Cuando San Pablo utiliza la analogía de un cuerpo con muchos miembros, en la primera carta de Corintios 12, del 12 al 27, para explicar que del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, de la misma manera la Iglesia es como un solo cuerpo, en el que la cabeza es Cristo y los bautizados los diferentes miembros. En nuestra relación con Jesucristo agonizante hay un sentido en el que Él está sufriendo y hay un sentido en el que Él no está sufriendo. Santo Tomás afirmará que estos nombres se dicen de Dios y de las criaturas en un sentido analógico, es decir, según la proporción. Siguiendo lo dicho por Santo Tomás, cuando hablamos de Jesucristo agonizante,
Dios hecho hombre, en el sentido análogo, podríamos encontrar una proporción en la que Jesús está agonizando y que Cristo también está viviendo en el cielo como Dios, como la palabra eterna. La teología de Jesucristo agonizando. Habiendo considerado los tres sentidos, hemos llegado a saber que sólo podemos hablar de Jesucristo agonizante de una mejor manera a través de un sentido analógico. Queridos amigos de Cristo, comencemos nuestro viaje diciendo algo sobre la persona de Jesucristo agonizante. Usaremos la analogía del matrimonio. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado el camino para la nueva y eterna alianza en la que el Hijo de Dios, al encarnarse y dar su vida, de cierto modo, ha unido en sí mismo a toda la humanidad salvada por él, preparando así la fiesta de las bodas del Cordero. Esto lo encontramos en Gaudium et Spes en el número 22, en Apocalipsis 19, 7 y 9, y en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 16, 12. Jesús es el nuevo Adán, la Iglesia es la nueva Eva. Esta es la manera como la Iglesia nos habla acerca de la unión matrimonial entre Cristo y aquellos que Él salvó. Porque la Iglesia se ve a sí misma de alguna manera como casada con Cristo. En efecto, Cristo vino al mundo a casarse con la Iglesia. Ahora Cristo se convierte en el nuevo Adán, de cuyo costado la nueva Eva salió. Entonces hay una unión, intimidad, atadura, unión matrimonial que nos une a Cristo. Esta Iglesia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento. Entonces Dios tenía esta imagen de la Iglesia en su corazón desde el inicio del mundo. Después de Adán escogió a Abraham, Moisés, la alianza en el Sinaí con el pueblo de Israel. Él solo nos preparaba para la nueva alianza con la Iglesia, la esposa, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés se dio la plena manifestación de esta Iglesia, que como una mujer cubierta con vestido nupcial, Dios mismo la cubrió con el fuego, con el Espíritu, y fue coronada de gloria. La Escritura nos dice que todos los hombres y mujeres presentes en el cenáculo recibieron el fuego en su cabeza. Ese fuego es como un vestido nupcial, y a partir de ese momento tuvo la fuerza para hablar de sí misma y de aquel con quien se había casado. Y se perfeccionará gloriosamente al fin de los tiempos. El origen y expansión de la Iglesia fue simbolizado por la sangre y el agua que fluyeron del costado abierto de Jesucristo crucificado. Así como Adán cayó en un profundo sueño, y Dios tomó una costilla de su costado y creó a Eva, y más tarde la llevó a Adán. Jesús se durmió y su costado fue abierto. De allí brotó sangre y agua, que hicieron surgir a la Iglesia. San Pablo lo dejó claro cuando dijo: Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y también, por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y lo digo en referencia a Cristo y a la Iglesia. Este es el misterio del amor que se manifiesta en el misterio de la cruz. Entonces, el misterio de unión esponsal de Cristo y la Iglesia es un misterio del amor que se manifiesta a sí mismo.
que nosotros somos capaces de conocer en el misterio de la cruz. En el amor, Cristo se une de tal manera que no puede separarse de su Iglesia, y la Iglesia siempre anhelará a Cristo. De esta manera, Jesucristo neutraliza la maldición de Eva caída, maldición que Dios le hizo por desobedecer su mandato, y santifica la vida matrimonial. Ahora el matrimonio es algo sagrado, porque Cristo lo ha santificado y lo ha elevado para establecerlo como un sacramento. Y se recuerdan lo que Dios dijo a la mujer. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz tus hijos. Hacia tu marido tu instinto te empujará y él te dominará. Esto está en Génesis 3:16. A través del camino estrecho de la cruz, como Jesús le dijo a sus apóstoles y a todos los que formamos la Iglesia continuará dando a luz a sus hijos a la eternidad del cielo. Entonces, el único camino de salvación es el camino regio de la cruz. No hay otro camino que nos lleve al paraíso, excepto el camino regio de la cruz. No importa cuán sangriento sea el camino, la Iglesia nunca podrá abandonar a su esposo. La Iglesia es como una madre que nos engendra y da a luz a la eternidad, y debemos pasar por la pena de la cruz. Es por eso que nos dijo Jesús: si quieres seguirme, debes cargar con tu cruz diariamente y seguirme. Es importante que sepamos esto. Por lo tanto, la sangre de los mártires continuará siendo la semilla de la Iglesia. San Pablo comparará la unión de Cristo con su Iglesia como un cuerpo con muchas partes. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Viviendo la verdad con caridad, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, compacto y unido por todas las articulaciones que lo sostienen, según la energía correspondiente a la función de cada miembro, va consiguiendo su crecimiento para su edificación en la caridad. Efesios 4, del 15 al 16. Así como no es posible ver la cabeza moviéndose sin el cuerpo, Cristo no puede estar sin su cuerpo, la Iglesia. El dolor de cualquier miembro del cuerpo es el dolor de todos los miembros, incluyendo la cabeza. Esa es la teología detrás de todo esto. Si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 26. De las analogías anteriores, queridos amigos en Cristo, no está fuera de lugar decir que la Iglesia agonizante es Jesucristo agonizante, porque la cabeza Jesucristo está casado con la Iglesia, y en esta Iglesia todos somos uno. Así como cuando un hombre y una mujer se unen, ya no son dos, sino uno. Ese misterio que tiene su completo significado en el misterio de Cristo casado con su Iglesia. Recordemos que Jesús sufrió la agonía de la Iglesia primitiva cuando Saulo, que luego se convirtió en Pablo, la perseguía. Jesús gritó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no dijo: ¿por qué persigues a la Iglesia?, sino que dijo: ¿por qué me persigues? Jesús refirió la persecución de Saulo como un ataque directo a su propio cuerpo. Esto sigue siendo cierto hoy en día en nuestra Iglesia actual. La agonía y el sufrimiento de nuestra Iglesia actual es la agonía de Jesucristo. Por lo tanto, podemos ver en nuestra Iglesia actual
a Jesucristo agonizante. Jesús no solo sufre en la Iglesia, sino que sufre igualmente en cada miembro de la Iglesia cuando la caridad es perseguida, porque ha unido a sí mismo, en cierto modo, a todos los hombres salvados por él, de tal manera que no puede descuidarlos ni liberarse de ellos. En el día del juicio recordará al mundo esta verdad que no quiere escuchar ahora, cuando dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, estaba sediento y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estas serán los fundamentos del juicio, que los podemos encontrar en Mateo capítulo 25, versículo 42 y siguientes. Por supuesto, como seres humanos que no quieren escuchar, responderán a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o un extraño, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te atendimos? Entonces el rey responderá: en verdad os digo, que todo lo que no hiciste por uno de estos más pequeños, no lo hiciste por mí. Por lo tanto, el juicio final favorecerá a aquellos que respondan al llamado de Jesucristo agonizante de consuélame. Entonces, si quieres ser favorecido en el día del juicio, sería bueno que respondas ya al llamado consuélame. Todos aquellos que descuiden el llamado de consolar a Jesucristo agonizante ahora, seguramente escucharán ese terrible mandato del Rey: apartaos, malditos. Esto nunca será nuestra parte, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos amigos de Jesucristo, ¿qué hay de la agonía de los bebés indefensos que mueren diariamente en nuestro mundo? ¿No son el pequeño Emmanuel? ¿Qué hay de los niños, mujeres, ancianos y mujeres indefensas que están siendo masacrados cada día en nuestro mundo, hoy en nombre de la guerra? ¿No son ellos Jesucristo agonizante rogando por consuelo? ¿Qué hay de los esclavos de nuestras familias y comunidades que piden su libertad? ¿No son Jesús agonizante pidiendo su libertad? Queridos amantes de la cruz, consoladores de Jesucristo agonizante, miren a su alrededor, busquen a Jesucristo agonizante. Si lo encuentran, interactúen con Él. Si lo encuentran, tengan un encuentro con Él. Y si lo encuentran, experiméntenlo. Esta es su tarea para la semana. Lo que quiero es que ustedes busquen a Jesucristo agonizante, quien está alrededor de ustedes. Experiméntalo, encuéntralo. Cualquiera que sea lo que te des cuenta, escribe tu experiencia, escríbela y envíamela a través del correo electrónico agonizingconsoler@gmail.com. Esta tarea es obligatoria para todos los miembros de la Tercera Orden. Necesito tener sus tareas para calificarlos para su profesión como miembros de la Tercera Orden. Contemplando a Jesucristo agonizante, tomamos como carisma el misterio de la cruz. Entonces, si alguien te pregunta cuál es tu carisma como miembro del apostolado de la preciosa sangre, le responderás: nosotros contemplamos a Jesucristo agonizante y tomamos como nuestro carisma el misterio de la cruz. La cruz es la base de nuestro carisma y es la raíz de nuestra espiritualidad del apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo. Porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Porque los judíos piden signos, los griegos sabiduría. Nosotros, en cambio, predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles,
pero para los llamados judíos y griegos, predicamos a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, nosotros compartimos la cruz, y eso es una locura para aquellos que no entienden. Te preguntarán, ¿por qué tú recibes el crucifijo en tu consagración? Es porque la cruz es nuestro carisma. Nosotros vivimos la cruz y predicamos la cruz. Este carisma, fundado plenamente en el misterio de la cruz, toma como su espíritu, esto es muy importante, el espíritu de este apostolado está tomado del camino regio de la cruz. Las virtudes de la humildad, del perdón y de la verdad, unidas en amor de sacrificio. Entonces, como devotos de la preciosa sangre, un verdadero consolador, tú debes tener el espíritu de humildad, perdón, verdad, unidos en amor de sacrificio. Ese es el espíritu de esta misión. Quien quiera que aún no lo tenga, aún no está en el corazón de esta devoción, sino a un nivel aún superficial. Entonces tienes que mirarte bien y preguntarte si tienes el espíritu de humildad, perdón y verdad unidos por el amor de sacrificio. Mientras hacemos este viaje, verás estas virtudes ir y venir, porque serán estos espíritus de humildad, perdón y verdad unidos por el amor de sacrificio quienes te llevarán de la mano hacia donde Jesucristo agonizante está escondido en el tabernáculo de tu corazón. Sin la ayuda de ellos, tú perderás el camino correcto, cuando empieces a volar sobre la nube de lo desconocido e ingresar en lo profundo. Entonces te darás cuenta que ni siquiera te podrás mover, porque este espíritu no vive en ti. Humildad, perdón, verdad, unidos en amor de sacrificio. Este espíritu produce en los miembros los frutos de la perfecta pureza. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Simbolizado en la flor de la pureza, recibida por cada miembro como signo de compromiso con la vida de santidad. Entonces, este espíritu, humildad, perdón, verdad, unidos en amor de sacrificio, es lo que nos tiene que conducir a vivir los pétalos de la rosa de la perfecta pureza, hacerlos crecer. Entonces, la rosa de la perfecta pureza es el fruto de este espíritu que se produce en nosotros cuando ya lo hemos recibido. En el espíritu de nuestro carisma aceptamos como un regalo de amor de Dios todas nuestras cruces diarias. Entonces cualquier miembro que tenga miedo a sus cruces diarias y que se queje, aún no posee el espíritu, porque es el espíritu de nuestro carisma quien nos ayuda a abrazar nuestras cruces diarias. E igualmente animamos a otros a abrazar sus propias cruces, enseñándoles el mérito de la cruz. Porque Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque los que quieran salvar su vida la perderán, y los que pierdan su vida por mi causa la encontrarán. Así pues, los consoladores de Cristo viven la cruz y predican la cruz. Como resumen, vemos que nos convertimos en un consolador a través del llamado de Jesucristo agonizante. Llegamos a conocer a Jesucristo agonizante a través del misterio del amor. Llegamos a conocer el misterio del amor a través de nuestro encuentro con la cruz que tomamos como nuestro carisma. En la cruz de la humildad, del perdón y de la verdad, unidos en el amor de sacrificio, encontramos nuestro espíritu.
Todos los verdaderos devotos de la preciosa sangre de Jesucristo, consoladores, lirios, deben poseer este espíritu. Esa fue la bendición que se te impartió y a todos los miembros el día de tu consagración, cuando el sacerdote dijo, que el poder de la obediencia y la sencillez te cubra. En ese momento el espíritu de esta misión se posó en ti, recuérdenlo. Ahora pongamos nuestra atención en la rosa mística, Madre de Jesucristo agonizante. En todos los mensajes que ella nos ha dado en esta devoción, se dirige a sí misma como la rosa mística, María, la Madre de Jesucristo agonizante. Quizás muchos devotos se estén preguntando por qué fuimos atraídos a la advocación de rosa mística. Ella en uno de los mensajes de los primeros años nos vinculó con los devotos que promovían el título de la rosa mística en Alemania e Italia. Rosa mística es un título de Nuestra Señora en las letanías del Santo Rosario, pero Nuestra Señora vino y se dio a sí misma ese título. Hoy van a escuchar todo esto que es muy interesante de una manera breve antes de terminar. Las apariciones de la rosa mística ocurren entre los años 1947 y 1966. Estoy sacando este resumen de la página web de la Rosa Mística, de quienes obtuvimos esta imagen, a quienes nuestro Señor nos dirigió en los primeros años. Y también fueron aquellos a quienes nuestro Señor les dictó la oración de consagración a la preciosa sangre, que la tenemos en la página 23 de nuestro devocionario, que dice, consciente de mi nada y de tu sublimidad. Nuestro Señor tomó esa oración en particular de ellos, como parte de la intimidad de esta unión con la Madre de Jesucristo agonizante, la rosa mística. Entonces, presten atención. La primera experiencia en la cual Nuestra Señora apareció con rosas fue en el año 1531 con San Juan Diego. Cuando la Madre de Dios se le apareció a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en México y realizó el milagro de las rosas al obispo Zumárraga como prueba de su presencia. Las rosas no crecían en esa época del año, pero Juan Diego las sacó de ese terreno rocoso, y ciertamente en diciembre no crecen rosas en ese lugar. Además, cuando para su sorpresa los asistentes del obispo trataron de recoger y tomar algunas de ellas de su tilma, no pudieron hacerlo porque se convirtieron, como dijo un autor, no en rosas que tocaron, sino como si estuvieran pintadas o bordadas. La pintura mostraba a la rosa mística. De hecho, eran rosas místicas de las manos de la propia rosa mística. Fue Nuestra Señora quien las trajo. La Iglesia le dio el título Rosa Mística. La letanía de Loreto enumera muchos de sus títulos, pero hay una flor entre ellos, la rosa mística. Entre todos los títulos de Nuestra Señora hay uno de una flor, que es llamada la rosa mística. En verdad, la rosa es la reina de todas las flores, y hay algo en el arreglo celestial de sus pétalos y su colorido, hay algo en su aroma y simetría, en la modestia de sus hojas verdes, que la hace muy especial, algo que la hace más bella. Es la flor que captura el corazón en casi todas las etapas de su crecimiento, incluso cuando es un brote. Mientras crece, sus pétalos se despliegan gradualmente, como una muestra, por así decirlo, del florecimiento del amor del amante para su amada. María, la más bella de la creación de Dios, es de hecho la rosa encarnada, especialmente elegida para el jardín de Dios. Ella es la rosa de Sarón y el lirio de los valles, como nos dice el Cantar de los Cantares en el capítulo 2, versículo 1. No hay ninguna rosa comparable a ella, y ella ha hecho al paraíso mucho más hermoso. Pero si la llamas rosa, el blanco es el color de su pureza, el oro el tinte de su realeza, el rojo
el tono de su sufrimiento. La rosa crece de un tallo de espinas, y en el corazón de esta flor se formaba el rojo de la cruz de su Hijo. En efecto, sin espinas una rosa no es una rosa, y sin la espina de un gran sufrimiento, María no podría haberse convertido en la rosa mística del paraíso de Dios. Esto es lo que la Iglesia nos habla sobre rosa mística. En 1947, María aparece como rosa mística en Montechiari, Italia. Montechiari es un pueblo del norte de Italia, a 20 kilómetros de Brescia, la ciudad del obispo. Está situada frente a los Alpes italianos en la fértil llanura del río Po. El nombre significa en inglés montañas brillantes. En una colina se encuentra el antiguo castillo de Santa María y la venerable iglesia de San Pancracio. Aquí sucedió algo importante. Nuestra Señora se apareció a Pierina Gili, quien nació en esa ciudad. Nuestra Señora se le apareció en 1947. Nuestra Señora, una mujer hermosa, llevaba un vestido violeta y un velo blanco alrededor de su cabeza. Estaba muy triste cuando se apareció en 1947. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que caían al suelo. Su pecho era atravesado por 3 grandes espadas. Nuestra Señora dijo solo 3 palabras: oración, penitencia, expiación, y se quedó en silencio. Esas 3 espadas nos recuerdan estas 3 palabras importantes que dijo Nuestra Señora: oración, penitencia, expiación. Esta fue la primera aparición. La segunda aparición ocurrió el 13 de junio de 1947. Nuestra Señora se apareció de nuevo en el hospital de la ciudad un domingo por la mañana temprano. Esta vez ella estaba vestida de blanco y en lugar de las 3 espadas tenía 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. Cuando ocurrió la segunda aparición, ya no estaban las 3 espadas, sino que en lugar de ellas habían 3 rosas, una blanca, una roja y una dorada. Aquí viene lo importante para nosotros. Pierina Gili le preguntó a Nuestra Señora: «Por favor, dime, ¿quién eres?». La Señora respondió sonriendo: «Soy la Madre de Jesús y la Madre de todos vosotros». Aquí se detuvo y luego continuó: «Nuestro Señor me envía a traer una nueva devoción mariana para todos los institutos masculinos y femeninos, órdenes religiosas y sacerdotes seculares. Prometo a los institutos religiosos, órdenes y sacerdotes seculares que me veneren de esta manera especial mi protección especial, un aumento de las vocaciones espirituales, menos vocaciones traicionadas y una gran santidad entre los servidores de Dios. Deseo que el 13 de cada mes se celebre como el Día de María. Los 12 días anteriores se deben decir oraciones especiales de preparación». Con una expresión de gran alegría, ella continuó: «En este día enviaré a estos institutos religiosos miembros de las órdenes y sacerdotes seculares que me han honrado de esta manera, una superabundancia de gracias y una gran santidad. Deseo que el 13 de julio de cada año se celebre en honor de la rosa mística». Pierina preguntó si haría un milagro. Nuestra Señora respondió: «El milagro más evidente será que las almas piadosas, que durante algún tiempo, especialmente
durante la última guerra se volvieron tibias, de modo que fueron infieles o incluso traicionaron su vocación, dejarán de ofender gravemente a nuestro Señor. Con sus grandes ofensas trajeron el castigo y la persecución sobre la Iglesia, como lo experimentamos en nuestros días. Pero entonces el espíritu original de sus santos fundadores florecerá de nuevo. Si ven, este mensaje está en línea con lo que nuestro Señor dijo en nuestra devoción de la preciosa sangre. El mayor milagro que Él hará a través de esta devoción es la salvación de las almas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestra madre se apareció a Pierina, ella estaba muy preocupada por la salvación de las almas. Ella ahora nos habla sobre la tibieza y pecados en las almas, y nos pide que regresemos a Jesús. En efecto, nuestra Madre, la Rosa Mística, cada 13 de julio nos visita para traernos el mensaje de su Hijo Jesucristo agonizante. Ahora, la explicación del significado de las 3 espadas. Es importante que escuches. Con estas palabras, la conversación terminó. Ahora Nuestra Señora le explicó a Pierina el significado de las 3 espadas y las 3 rosas, una explicación conmovedora que hay que tomar muy en serio. Deben poner atención y a donde lleven la rosa mística las personas querrán saber qué son esas 3 espadas y las 3 rosas. Miren lo que dice aquí. La primera espada significa la pérdida de la vocación de los sacerdotes o monjes. Lo que vemos ahora, las vocaciones han disminuido, no hay vocaciones, muchos conventos han cerrado en muchas partes del mundo. Esa es la primera espada que apareció en el corazón de Nuestra Señora. La segunda espada significa sacerdotes, monjes y monjas que viven en pecado mortal. Todas estas categorías de personas consagradas que viven en pecado mortal, que nosotros conocemos por los escándalos que han ocurrido en el mundo, escándalos sexuales, estos son la causa de la segunda espada. La tercera espada significa sacerdotes y monjes que cometen la traición de Judas. Al renunciar a su vocación, a menudo pierden también la fe, la bienaventuranza eterna, y se convierten en enemigos de la Iglesia. Aún tenemos aquellos que se fueron de la Iglesia y actúan como Judas, y no solo eso, sino que se convierten en enemigos de la fe. Esa es la tercera espada. Ahora la explicación del significado de las 3 rosas. La rosa blanca significa el espíritu de oración. Entonces, cuando tú veas esta rosa blanca, Nuestra Señora nos está pidiendo el espíritu de oración. La rosa roja significa el espíritu de expiación y sacrificio. Entonces estamos hablando de reparación, reparación, reparación. Ese es el espíritu de expiación y sacrificio. La rosa amarilla o dorada significa el espíritu de penitencia, penitencia. Verdadera contrición, regresar a Dios, purificar nuestro santuario, nuestro corazón. Ahí termina la segunda aparición. La tercera aparición ocurrió el 22 de octubre de 1947. La Virgen pidió la realización de la devoción que había recomendado en las anteriores apariciones, y dijo, entre otras cosas: mi divino Hijo, cansado de las continuas ofensas, Él quiso actuar de acuerdo a su justicia. Entonces quería castigar nuevamente al mundo, y Nuestra Señora dice: así que me puse como mediadora entre Él y la raza humana, especialmente las almas especialmente consagradas. Nuestra Señora le dijo a Jesús: me pongo entre tú y ellos, especialmente los consagrados, nosotros consagrados a la preciosa sangre y otros.
Pierina le agradeció por ello en nombre de todos los presentes en ese momento y de todos los que escuchamos este mensaje hoy. La Virgen se despidió de Pierina diciendo: vive por amor, por caridad. La cuarta aparición ocurrió el 16 de noviembre de 1947. Entre otras cosas, Nuestra Señora dijo: Nuestro Señor, mi divino Hijo, está cansado de las muchas ofensas, las graves ofensas, los pecados contra la santa pureza. Lo mismo por lo que Jesucristo agonizante se lamenta en la devoción de la preciosa sangre. Aquí se detuvo y luego continuó: quiere enviar otro diluvio de castigo. Aquí se detuvo de nuevo por unos momentos y luego continuó: he intercedido para que Él sea misericordioso una vez más. Por lo tanto, les pido su oración y penitencia para expiar estos pecados. Y esto es exactamente lo que Jesús y su Madre, lo que nos están pidiendo en esta devoción de la preciosa sangre. Ellos nos están pidiendo reparación, penitencia, conversión, como medios para que termine esta pandemia y otras calamidades que podrían sobrevenir al mundo. Las personas tenemos que retornar a Dios, doblar rodillas, cambiar, retornar a Dios. Es la única manera. No corriendo a esconderse en las montañas o en lugares de refugio, sino hay que hacer sacrificios, unirse al programa de reparación de los terceros viernes, el cual nuestro Señor Jesucristo agonizante ha pedido a todos los hombres que hagan. Nosotros debemos seguir este llamado. Pierina dijo sí y aceptó estos deseos de Nuestra Señora. La conversación continuó. Pido ardientemente a los sacerdotes que amonesten al pueblo en el amor, para que no cometa más estos pecados. Pierina preguntó: ¿nos perdonará entonces? Nuestra Señora respondió: sí, siempre y cuando las personas no los vuelvan a cometer. Con estas palabras se marchó y la cuarta aparición terminó. En la quinta aparición, Nuestra Señora dijo: desciendo a este lugar, porque es aquí donde ocurrirán grandes conversiones. Con algo de tristeza continuó: hoy en día, específicamente, hay cristianos de su nación italiana que más ofenden a nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, por sus pecados contra la santa pureza. Por lo tanto, el Señor exige oración, grandes sacrificios y penitencia. Por eso a nosotros nos ha ofrecido la rosa de la perfecta pureza. Pierina preguntó: ¿qué debemos hacer para cumplir su deseo de oración y penitencia? Nuestra Señora respondió suavemente: oración. Aquí estuvo en silencio por algunos momentos y continuó: la penitencia significa aceptar las pequeñas cruces diarias y también hacer el trabajo en espíritu de penitencia. Es la misma Señora, Madre de Jesucristo agonizante, que nos pide esto que es importante: oración, penitencia. Nos pide que el mundo regrese a la oración y a la reparación. Es la única manera. Y en toda su majestad hizo una promesa con las siguientes palabras: el 8 de diciembre al mediodía me presentaré de nuevo aquí en la iglesia parroquial, y será la hora de la gracia. Pierina preguntó: por favor, explíqueme, ¿qué significa la hora de gracia? Así como nuestro Señor nos pide a nosotros la hora del sello. La Virgen respondió: la hora de la gracia. Ocurrirán grandes y numerosas conversiones. Aquí se detuvo de nuevo por unos momentos y continuó: las almas totalmente endurecidas, frías como este mármol, serán tocadas por la gracia divina y se volverán nuevamente fieles y amantes de Dios.
continuarán viviendo en amor y vivirán su vida en santidad. En la aparición del 8 de diciembre de 1947, esa fue la ocasión en la que nuestro Señor hizo el milagro que muchas almas regresaran a Él. Este milagro eran numerosas conversiones, ablandar el corazón de los pecadores endurecidos, traerlos de vuelta al conocimiento de Dios. Queridos amigos de Cristo, terminemos aquí hoy, habiendo escuchado este importante llamado de Nuestra Señora, habiendo conocido a la persona de Jesucristo agonizante. Como conclusión, quisiera que sepan que Jesucristo está agonizando no solamente en la persona de la Iglesia, sino que está sufriendo en todos alrededor nuestro, en todo momento que no hay caridad, que hay persecución. Las heridas que vemos aquí por todo su cuerpo es solo para mostrarnos cuánto es lo que Él está sufriendo. En realidad fue mucho más. Cuando sufrió hace 2000 años, fue mucho más que esto. Nuestra Señora también está sufriendo. La Madre de Jesucristo agonizante vino con 3 espadas pidiendo oración, penitencia y reparación, para hacer que las 3 espadas se conviertan en 3 rosas, las cuales nos continúan pidiendo oración, penitencia y reparación. Oración, sacrificio. Ellos son madre e hijo, quienes nos están llamando. Ellos son a quien eventualmente podremos encontrar en el santuario de nuestro corazón, y solo seremos capaces de reconocerlos ahí si somos capaces de reconocerlos alrededor nuestro, y si interactuamos con ellos en nuestros ambientes. Entonces, aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor, aquellos que están hambrientos a tu lado, ellos son Jesús. Las personas que están desesperadas y nadie quiere consolarlas, ellos son Jesucristo agonizante. Si no te tomas el tiempo para interactuar con ellos, para conocerlos y experimentarlos, la realidad es que cuando te encuentres con Jesús en el santuario de tu corazón, no lo vas a conocer. It is a thing most wonderful, almost wonderful to be that God's own Son should come from heaven and die to save a child like me. And let I know that it is true. He chose a poor and humble blessing. He wept and toiled and mourned and died for love of those who love him not. I cannot tell how he could love a child so weak and full of sin. His love must be most wonderful. If he could die, my love to win. I cannot think about the love and shut my eyes and try to see the cruel nails and crown of thorns and Jesus crucified for me. And even could I see him die, I could but see a little part of that great love which like a fire is burning always in his heart.
It is most wonderful to know His love for me is so free and sure, but it's more wonderful to see my love for Him so faint and poor. And yet I want to love the Lord, oh, like the friend within my heart, and I will love thee more and more until I see thee at thou art. Por todo esto, agradecemos a la Madre de Dios y a Jesucristo agonizante por todas las gracias recibidas, a pesar de los problemas que tuvimos inicialmente en esta conferencia. Recemos para que estas palabras hagan raíz en nuestros corazones, que estas palabras nos vacíen de todos nuestros orgullos y que nos llenen del espíritu de humildad, de perdón y de verdad, unidos en amor de sacrificio. Padre eterno, te ofrezco nuestros corazones. Incrementa el amor en nuestros corazones, para que podamos amar a tu Hijo sobre todas las cosas y apreciemos a nuestra Madre, quien ha hecho tanto por nosotros. Que la preciosísima sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden de hacer la tarea que les he dejado. Es importante que interactúes. Sal fuera de ti y busca a Jesucristo agonizante. Mira a tu alrededor, encuéntrate con Él, interactúa con Él, encuéntralo a Él durante esta semana. Envíanos el escrito de este encuentro que te ayudará a crecer. La próxima semana empezaremos el camino de la oración. El conocimiento de Jesucristo agonizante y de la rosa mística nos ayudará a tener este encuentro. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero.